Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, al igual que toda su familia. Bueno, eh, para terminar de cerrar un poco lo que era el tema de uniones químicas, ¿sí? Nos faltaría lo que se desarrollaría como último proceso, que sería la ecuación de formación de las diferentes especies de compuestos que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esto? Que esa ecuación de formación y equilibrio o balance químico, justamente lo que me está garantizando es la formación del producto, ¿sí? Para que ustedes tengan un poco en cuenta esto y lo vean eh, reflejado en lo que es la vida cotidiana, ya que la química es media abstracta, yo lo lleve a un ejemplo de cocina, ¿sí? En este caso, cómo cocinar una torta. Si bien esto no es mi fuerte, bueno, tengan en cuenta que es a modo de ejemplo, que todas estas unidades no sé si son reales, pero bueno, hagamos de cuenta de que sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo quiero formar una torta, ¿sí? Esa torta va a ser el producto final al que quiero llegar yo, ¿sí? Para formar esa torta, yo, ¿de qué tengo que partir? Justamente de un montón de sustancias que las voy a tener que mezclar. ¿Para qué? Para que justamente se llegue a ese producto. En este caso, yo puse que las sustancias que tendría que mezclar para obtener la torta serían harina, huevos y azúcar. ¿Cómo voy a llamar desde el modo de la química a estas sustancias que están mezclándose o interviniendo justamente para obtener esta torta? Las voy a llamar reactivos, ¿sí? O sea, que la harina, azúcar y huevos van a ser los reactivos que se van a mezclar. ¿Para qué? Para obtener el producto final que va a ser el bizcochuelo o la torta, ¿sí? Entonces, si todo esto lo pasamos al lenguaje matemático, ¿sí? Yo tendría que saber que la sumatoria de estos reactivos, ¿sí? O sea, el kilo de harina más el medio kilo de azúcar más los 3 huevos, van a originar, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Al producto, que va a ser la torta. Lo pasamos al lenguaje químico, ¿sí? Reactivo, más reactivo, más reactivo, más reactivo, más la cantidad de reactivos que tenga, la sumatoria de todos esos reactivos va a ser igual al producto. Esto es lo que representa una ecuación química, ¿sí? Tengamos en cuenta también, ¿sí?, que si bien yo acá le puse el igual, para que ustedes lo vayan entendiendo, químicamente la forma correcta de poner que la sumatoria de estos reactivos es igual al producto es a través de una flecha, ¿sí? Esto quiere decir que la sumatoria de los reactivos deriva en el producto. Eso sería lo que representa a una ecuación química. Ahora bien, para que tengan un poco en cuenta esto, ¿sí? Dijimos que esos reactivos eran harina, azúcar y huevos. Ven que yo no puse así porque sí, le puse una cantidad, ¿sí? Fijé una unidad, ¿sí? 1 kilo, 0,5 y 3. Esas unidades que yo voy a tener para cada uno de los reactivos, en química las denomino moles de moléculas, ¿sí? O sea que todas esas unidades son moles de moléculas. ¿Qué quiero decir con esto? Que un mol de moléculas de harina más 0,5 moles de moléculas de azúcar más 3 moles de moléculas de huevo va a ser igual a ¿qué? A un mol de molécula de torta, ¿sí? ¿Se entienden? Todas las unidades, ¿sí?, que yo en la vida cotidiana las expreso a través de la magnitud de masa, la magnitud de volumen, ¿sí?, como el centímetro cúbico, el mililitro, en química equivalen a moles de moléculas. ¿Estamos? Son las unidades, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Para qué les estoy hablando de todo esto?
Si yo voy al ejemplo concreto que teníamos la clase pasada, el primer ejemplo, perdón, que era el óxido de calcio, ¿sí? Ustedes habían formado, o habíamos, mejor dicho, llegado a que su fórmula molecular era calcio-oxígeno, ¿sí? ¿Qué viene a hacer esto justamente? Esto es lo que obtuvimos. ¿De qué? De justamente hacer reaccionar al átomo de oxígeno con el átomo de calcio. O sea que esto en realidad me está dando origen o es justamente el producto de la reacción química. ¿Quiénes son esos reactivos? Y bueno, como dije recién, esos reactivos son el calcio, el átomo del calcio y el átomo de oxígeno, ¿sí? Estos dos átomos que tuvieron que hacer reaccionar, ¿sí? Para dar origen al óxido de calcio que tenemos acá presente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que yo ahora a esta ecuación química donde estoy justamente elaborándola a través de la suma de los reactivos para que me dé un producto, le tengo que hacer lo que se llama una evaluación o un balance químico. ¿Qué quiere decir esto? A ver, para que vuelvan un poquito a la realidad cotidiana y lo entiendan. Si yo en vez de tener 1 kilo de harina, ¿sí? Tengo medio kilo de harina. ¿Voy a necesitar medio kilo de azúcar y 3 huevos? Y, ¿cómo que no? Porque justamente este medio kilo de azúcar y estos 3 huevos irían perfectamente en la mezcla. ¿Para qué? Para 1 kilo de harina. Si yo de la harina, ¿sí? Tengo menos cantidad, entonces ¿qué va a pasar con el azúcar y los huevos? ¿Voy a tener que poner lo mismo? No, voy a tener que poner mucho menos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estas proporciones, ¿sí? Estas unidades, estos moles de moléculas de los reactivos, van a ir variando de acuerdo a qué? Al producto que se está originando, ¿sí? Si el producto final es menor a 1 mol de molécula, entonces, bueno, estos justamente va a tener que ser menor. Ahora, si esto es mayor a 1 mol de moléculas, entonces justamente la unidad de moles de moléculas de estos reactivos va a tener que ser mayor. Es directamente proporcional, ¿sí? A mayor cantidad de producto, mayor cantidad de reactivo. A menor cantidad de producto, menor cantidad de reactivo, ¿sí? Estamos, por eso justamente es una suma que guarda justamente un equilibrio en su composición. Volviendo a esto, ¿sí? Tengamos en cuenta que acá formamos la ecuación del óxido de calcio, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta para hacer el balance, el equilibrio de estas unidades, de estos moles de moléculas entre el calcio, el oxígeno y el justamente óxido de calcio? Voy a tener que tener en cuenta lo siguiente. Volvemos a la tabla periódica, ¿sí? En la tabla periódica, como ustedes se habrán dado cuenta, los símbolos de los elementos están distinguidos en 3 colores, ¿sí? 3, bueno, o 4 colores en algunos casos. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Los negros, todos los que están en negro, cuyo símbolo se encuentra en negro, es porque están en estado sólido. Todos aquellos que están en azul, ¿sí? Es porque su estado a temperatura ambiente, en la naturaleza, se los encuentra en estado líquido. Todos aquellos que están en verde se encuentran en estado gaseoso. Y todos aquellos, justamente, que están acá en blanco, están justamente, como dice su nombre, valga la redundancia, son gases, ¿sí? Pero como están están en equilibrio químico, perdón, se me trabó la lengua,
están en equilibrio químico, no forman reacciones químicas, entonces se los pone o se los simboliza en color blanco, ¿sí? Para saber que estos, si bien son gases, no intervienen en ningún proceso químico, en ninguna unión química, ¿no? A eso vamos. Entonces, volviendo a esto, ¿sí? Más allá de los gases, yo tengo la tabla periódica en donde los símbolos, o los elementos mejor dicho, se los clasifica en sólidos, líquidos y gaseosos a temperatura ambiente, o sea, cómo se encuentran en la naturaleza ellos. Los verdes son los que voy a tener que prestarle muchísima atención, justamente ¿por qué? Porque son los que se encuentran en estado gaseoso. ¿Quiénes son esos que se encuentran en verde? Porque están en estado gaseoso. Acá les hice una ayuda a memoria, ¿sí? ¿Quiénes son? El flúor, el hidrógeno, el cloro, el oxígeno y el nitrógeno. Si ustedes miran su tabla periódica, van a ver que esos elementos tienen su símbolo en color verde. Bien, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Cuando algún elemento se encuentra en estado gaseoso, ¿sí? El átomo de un elemento se encuentra en estado gaseoso, o sea, para formar la unión es bárbaro, porque es muy maleable. Enseguida se une, forma unión con todo, ¿sí? No tiene problema. El problema lo tenemos para consolidarlo como reactivo. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a poner así, como reactivo, como O, ¿sí? Está bien, perfecto. Yo estoy señalando que esta reacción química contiene oxígeno, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Como ese átomo de oxígeno está en estado gaseoso, es muy, justamente, inestable. Entonces, cuando vaya a realizar una reacción química a estos gases, yo les tengo que poner el subíndice 2. Este subíndice 2 lo que me está indicando justamente que cuando yo voy a agarrar, a extraer a ese oxígeno, en este caso, de la naturaleza, ¿sí? Lo voy, como quien dice, a bajar, lo voy a estabilizar. ¿Cómo lo estabilizo? Y bueno, lo estabilizo justamente uniéndolo con otro átomo de oxígeno, ¿sí? O sea, yo agarro, extraigo dos átomos de oxígeno de la naturaleza que van a formar justamente una unidad de molécula, ¿sí? Esa unidad de molécula que está justamente formada por 2 moles de átomos del mismo elemento, o sea, si acá yo tengo oxígeno 2, ¿qué quiere decir esto? Que yo hice esto, oxígeno más oxígeno, ¿sí? ¿Para qué? Justamente para estabilizarlos, ¿sí? Cuando está estabilizado, ¿sí? O sea, formo a partir de esos 2 moles de átomos el mol de molécula, recién ahí lo puedo utilizar como reactivo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a este oxígeno, que me aparece acá, yo lo voy a poder utilizar así como mol de átomo, como lo puedo utilizar el calcio, no. Lo tengo que utilizar justamente como molécula, como mol de molécula. ¿Cómo formo o cómo logro que ese mol de átomo de oxígeno se transforme en mol de molécula? Justamente uniéndolo con otro mol o con otro mol de átomo de oxígeno. Es decir, uniendo dos átomos de oxígeno. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me dé la molécula de oxígeno gaseoso, que se denomina O2. ¿Sí? Esto se hace justamente con todos estos elementos que tienen su origen o su naturaleza gaseosa y se encuentran inestables, porque si están estables son los gases inertes y no reaccionan en las uniones químicas, no reaccionan, no tienen reacción, ¿sí? Entonces, tenemos al calcio, ¿sí? El calcio, como está en estado sólido, entonces lo represento como mol de átomo. Al oxígeno, como está,
creo que lo dije mal, al calcio, como está en estado sólido, lo represento como mol de átomo. Al oxígeno, como está en estado gaseoso, lo represento como mol de molécula, ¿sí? Agregándole justamente el subíndice 2. ¿Para qué? Justamente para que me dé el famoso óxido de calcio que teníamos. Bien, ahora, ¿qué les dije yo? Que la suma de los reactivos tendría que ser igual a la de los productos. O sea, volvamos a esto, a la misma cantidad, ¿sí? Si yo tengo más cantidad de reactivos, bueno, tendré que ver que la cantidad de producto va a aumentar. Si tengo menos cantidad de reactivo, la cantidad del producto va a disminuir. Fíjense en acá que veníamos re bien, todo cerraba armoniosamente, porque nosotros teníamos un mol de átomo de calcio y acá teníamos un mol de átomo de calcio. Para hablar más rápido y más sencillo y lo entienda. Acá tengo una unidad de calcio, acá tengo una unidad de calcio. Acá tengo una unidad de oxígeno, acá tengo una unidad de oxígeno. O sea que me cierra. La suma de estos dos me da exactamente una unidad de molécula formada por un átomo de oxígeno, un mol de átomo de oxígeno y un mol de átomo de calcio. Pero, ¿qué pasó? El problema radica acá, que yo puse subíndice 2 porque este lindo mol de átomo, al estar inestable, lo tengo que formar como un mol molecular y no como un mol de átomo. Entonces ahora se me fue todo para otro lado. ¿Por qué? Porque si aumenta la cantidad de oxígeno, tiene que aumentar la cantidad de producto, o sea, de óxido de calcio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como las unidades yo las tenía equilibradas, al poner un 2 acá, ¿qué pasó? El número de oxígenos, de unidades de oxígeno, se duplicó. O sea que acá se me tiene que ir a 2 unidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que se llama el balance químico, ¿sí? Voy a colocar un 2 acá adelante. ¿Por qué lo voy a poner acá adelante? Porque tengan en cuenta que yo acá, esto que tienen acá, es toda una unidad de molécula. Lo vamos a poner por acá. Una unidad. Acá lo puse. Perdón. Un mol o una unidad de molécula, ¿sí? Esa molécula ya está conformada, o sea, ya están unidos esos elementos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no voy a poder hacer esto. Poner calcio, oxígeno y poner el 2 acá. Porque yo acá lo que estoy haciendo es aumentando los átomos de oxígeno, pero los átomos de oxígeno, ¿sí?, cerraban en la unión cuando reaccionaban con uno de calcio. Entonces, ¿qué pasa? Al poner esto así, ¿yo qué estoy diciendo? Que 2 átomos de oxígeno reaccionan con un átomo de calcio, y no era así. Si ustedes recuerdan la fórmula de Lewis, tenían al oxígeno con justamente 6 electrones, en el que le sacaba justamente 2 electrones al átomo de calcio, a un átomo de calcio, ¿sí? O sea que esto así no lo puedo poner. ¿Por qué? Porque esto es toda una unidad. Si yo tengo que aumentar el número de átomos de esa molécula, de esa fórmula molecular que yo pongo acá, ¿sí?, tengo justamente que poner por delante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese 2 lo que está representando es a toda esa molécula. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que tener 2 unidades de moles de moléculas para que aumente, porque esto voy a multiplicarlo, aumente en 2 unidades el oxígeno, ¿sí? Si hacemos 2 por el subíndice que yo tengo acá abajo, que es 1, me va a dar 2. ¿Qué pasa? Ese 2 también a quién está afectando en este caso, al calcio. ¿Cuántas unidades de calcio tenía? 1. Multiplicada por 2 también me van a quedar 2. O sea que, ¿qué hice acá? Equilibré al oxígeno, porque yo tengo 2 unidades de oxígeno contra
las 2 unidades de oxígeno que establecí acá. Pero ahora, ¿qué aumenté? Aumenté las unidades de calcio. ¿En cuántas? En 2. Entonces, ¿yo acá cuántos tenía? Una unidad, ¿sí? Si yo aumento en 2 unidades al calcio, y yo acá tengo una unidad, ¿cuántas unidades tenían que reaccionar para dar esas 2 de calcio? ¿Sí? Y justamente 2. 2 por 1, 2. ¿Sí? Acá tengo 2 y acá tengo 2 de calcio y 2 de oxígeno. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué el 2, tanto en el reactivo como en el producto, los pongo por delante y no lo pongo como subíndice? ¿Por qué? Justamente por la siguiente cuestión, que al ponerlo como subíndice, yo lo que estoy indicando justamente es que ese átomo pasa de estar justamente como mol de átomo y pasa a estar como mol de molécula, ¿sí? Y yo acá lo que estoy haciendo es justamente aumentar las unidades totales, ¿sí? ¿Se entiende? No las unidades que tendrían que formar a ese átomo inicialmente para formar una molécula, ¿sí? Tengan en cuenta esto, que siempre que ustedes vayan a equilibrar, los números se ponen por delante del reactivo, por delante del producto, porque ahí ustedes los que están indicando justamente es aumento de unidades en los átomos o en las moléculas, ¿sí? Si yo lo pongo como subíndice, no. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy indicando justamente es que ese átomo está en estado gaseoso inestable y lo estoy transformando en molécula para que se estabilice y pueda formar la unión química, ¿sí? Entonces, para hacer un repaso nuevamente, ¿sí? Unidades de balanceo o equilibrio por delante, ¿sí? Si el elemento se encuentra en estado gaseoso, tengo que ponerle su índice 2. ¿Por qué? Justamente porque lo tengo que estabilizar. ¿Cómo lo estabilizo? Justamente uniendo 2 átomos para formar el elemento de manera molecular, ¿sí? Flúor molecular, hidrógeno molecular, cloro molecular, oxígeno molecular y nitrógeno molecular. ¿Cuándo se hace esto? Únicamente cuando yo tengo que realizar la ecuación de equilibrio o balance químico, ¿sí? Ahí me quedó la reacción del óxido de calcio con reactivos y productos totalmente equilibrados o balanceados. ¿Qué pasa? Vamos a ver para que sigan entendiendo un poquito más. Ustedes tenían el otro compuesto que, esperen que tengo por acá el manchete, era el cloruro de aluminio, ¿sí? Cloruro de aluminio, que a ustedes les quedaba una fórmula molecular de aluminio, cloro, 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la molécula, el mol de molécula, ¿sí? Del cloruro de aluminio está representada por, ¿sí? Un mol de átomo. ¿De quién? De aluminio y de cloro, 3 moles de átomos, ¿sí? ¿No es el subíndice que nos aparece? ¿Se acuerdan que si no poníamos nada, quería decir que había 1, ¿sí? Entonces tenemos ese molde molecular de cloruro de aluminio que
está representado por un mol de átomo de aluminio y 3 moles de átomos de cloro, ¿sí? Ahora bien, tengo que formar o hacer la ecuación, ¿sí? Si yo tengo que hacer la ecuación, entonces, ¿quiénes son a los que estoy haciendo reaccionar? ¿Quiénes son los reactivos? ¿Sí? Los reactivos son justamente el aluminio y el cloro, para dar origen justamente ¿a quién? Al producto. ¿Quién era el producto? El cloruro de aluminio, que lo representamos con su fórmula molecular, aluminio, cloro 3. Bien, primera pregunta que me hago cuando establezco la ecuación, ¿sí? ¿Hay alguno de estos compuestos que en la tabla periódica se encuentre en estado gaseoso? Sí, el cloro. Volvemos a lo mismo. Como está en estado gaseoso, yo a ese cloro lo tengo que estabilizar. ¿Para qué? Para que dé origen y pueda formar, mejor dicho, pueda formar el compuesto, ¿sí? ¿Cómo lo estabilizo? Como cloro molecular. Cloro molecular. ¿Sí? Tengamos en cuenta que acá lo tengo como cloro, pero en átomo. Acá lo tengo que tener como cloro molecular. ¿Cómo lo pongo o cómo lo expreso? Que este cloro justamente forma una molécula de cloro molecular, poniéndole el subíndice 2. Listo, ya está. Ahora, ¿qué hago? ¿O qué me fijo? Me fijo que la cantidad de átomos de aluminio y de cloro del reactivo sean iguales a la cantidad de átomos de aluminio y cloro del producto. Si vamos al caso, acá tengo un átomo de aluminio, un mol de átomo de aluminio, perdón, acá tengo un mol de átomo de aluminio. Genial. Vamos al cloro. Tengo 2 moles, ¿sí?, de átomos de cloro que forman el cloro molecular contra 3 moles de átomos de cloro. Y acá ya estamos mal, porque tenemos 2 contra 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos estabilizar esto? Fácil. La matemática es la herramienta fundamental de la física y de la química. Si yo tengo, ¿sí?, 2 en una ecuación de un lado y del otro tengo un 3. Para que lo vean, yo tengo un 2 que tiene que ser igual a un 3. ¿Cómo transformo a este 2, ¿sí?, o a este 3 para que lleguen a ser el mismo número? Y justamente, como hacemos en cualquier operación matemática, multiplicamos a este 2 y a este 3 justamente por el ay, no me sale la palabra, por el número que tengan en común, ¿sí? O sea, por el divisor de cada uno. ¿Qué número multiplicado por 2 me puede llegar a dar un mismo número que un número multiplicado por 3? Tengamos en cuenta que el múltiplo que tiene, ahí está, el múltiplo, perdón, el múltiplo común a ambos es el 6, ¿sí? Entonces, ¿por qué número voy a tener que multiplicar a 2 para que me dé 6 de resultado? Por 3. 3 por 2, 6. ¿Sí? ¿Qué número voy a tener que multiplicar a 3 para que me dé 6 de resultado? Justamente por 2. 3 por 2, 6. Ven que llegué a una igualdad matemática. Es lo que tengo que hacer acá. Entonces, si yo tengo un 2 moles de átomos de cloro de un lado, 3 moles de átomos de cloro del otro, ¿qué voy a hacer? Y a este 2 lo voy a tener que multiplicar por, vamos a usar otro color, por 3. 3 por 2, 6. ¿Por qué número voy a tener que multiplicar a este 3? ¿Sí? Justamente por 2. 2 por 3, 6. O sea que los átomos de cloro me quedaron equilibrados.
6 cloros de un lado, o 6 moles de átomos de cloro de un lado, 6 moles de átomos de cloro del otro. ¿Qué pasa con el aluminio? ¿Sí? El aluminio ahora dejó de estar equilibrado. ¿Por qué? Porque al agregar un 2 acá, ese 2 justamente tiene que multiplicar al 1 del aluminio. Entonces 2 por 1 me va a dar 2. ¿Qué número multiplicado por 1 me va a dar 2 de resultado? 2. 2 por 1, 2. Acá me quedó la ecuación equilibrada del cloruro de aluminio. Y para que vean el último ejemplo, era hidruro de litio, ¿no? Hidruro de litio. La fórmula molecular del hidruro de litio, ustedes la tenían como litio, hidrógeno, ¿sí? O sea, que yo tuve que hacer reaccionar litio más hidrógeno para obtener el hidruro de litio, ¿sí? Bárbaro. Volvemos a lo mismo. Colocados los reactivos, colocado el producto. Volvemos a lo mismo. Algunos de los reactivos, me hago siempre la misma pregunta. ¿Está en estado gaseoso? Sí, el hidrógeno. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Cambiar ese hidrógeno que está representado por átomo, ¿sí?, a hidrógeno molecular. Pongo el 2. ¿Sí? Y ahora me tengo que fijar si esto queda equilibrado o balanceado. Es decir, que la misma cantidad de átomos de los reactivos sea idéntica al número de átomos del producto, que en este caso es el hidruro de litio molecular. Litio, tengo uno, de este lado tengo uno, perfecto, no habría problema. El problema lo tengo acá, que ahora tengo 2 hidrógenos contra 1. Entonces, ¿qué voy a tener que poner? Un 2 aquí adelante. Al poner ese 2 ahí adelante, ese 2 va a multiplicar al litio y al hidrógeno, o sea, a los átomos que están formando la molécula. ¿Sí? Entonces me queda 2 por 1, 2. Ya tenemos los 2 hidrógenos. 2 por 1, 2 litios también. ¿Y cuántos tengo acá? 1. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Poner un 2 que al multiplicar me queden los 2. Y acá me queda la ecuación del hidruro de litio totalmente equilibrada también. Bueno, nada, espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa ya saben, me mandan mensajes, seguimos evacuando inquietudes. Y lo que les voy a dejar es justamente que se los voy a escribir, porque generalmente lo que hacen ustedes es primero leer y después ver el video. Lo que quiero que hagan es, con todos los ejercicios que les mandé en la clase pasada, que los terminen. ¿Qué quiero decir con esto? Que realicen justamente la ecuación de equilibrio o balance químico para cada uno de esos compuestos que hicieron y entregaron esta semana, ¿sí? Bueno, les deseo que anden bien y les mando un saludo muy grande. Nos estamos viendo.